Bueno, nos encontramos otra vez en un sitio donde hacía mucho tiempo que no pensaba que iba a volver. El sitio donde hemos pasado muchas horas trabajando, muchas horas reunidas, siempre fuera de nuestros horarios de trabajo. Cuando leo los nombres de las compañeras, no puedo evitar emocionarme. Una mujer empresaria debería de ser exactamente lo mismo que ser un hombre empresario. Aquí no debería haber ningún tipo de distinción. Lo que me supone es pues invertir y arriesgarme en un negocio. Para eso pues el día a día es tener que gestionar, tener que organizar, tener que decidir. Bi jardunaldi daude, profesionala, lanekoa, goiz eta eguerdi parteraino, eta gero bostetatik aurrera familiarekin, aurrekin eta pertsonala. Amatasun baja nago momentu honetan, orduan ordezkatua nago. Hor egon naiz, telefonoaren bestaldean zalantzak eta gauzak argitzeko, eta noizbenka ere lanera etorri naiz bileratxoak egitea. La verdad es que me paso parte de mis horas desplazándome y muchas veces tengo la sensación de que soy una pequeña unidad móvil porque incluso voy resolviendo cosas mediante llamadas telefónicas. Ahora nos dirigimos al centro de Hondarribia, uno de los centros educativos donde desarrollo y desempeño funciones de gerencia profesional. Lo que trato es integrar esto con el proyecto de Aspegui y con mi proyecto personal también. Exigen mucha coordinación, hay quien le llama conciliar, pero a mí me gusta llamarlo también corresponsabilidad. El principio fue bastante duro porque nadie creía en nosotras. ¿Qué íbamos a hacer? Aquí vemos todo el trabajo que se desarrolló durante los primeros años, pero solo está en papel. Aquí no están reflejadas las horas, no está reflejado todo el esfuerzo y el crearnos una forma de ver la vida y de trabajar que hasta ahora nadie nos había hablado. Pasado en krisisan atzetik, igual momentu hontan paroan iongo nitxean, ez dakit. Apostu bat egin ben hemen bi handitzen, baina nire galdera izaten da normalean, zeatik ni eta niri hain zaila egin gaztan gauza bat eta beste emakume asko birin gelditxuri zela eta zehatxik hori, ez? Ze faktore estruktural da zen hori gertateko, ez? ¿Por qué deberíamos ser más visibles empresarialmente? Bueno, primero porque es que no sé por qué tenemos que ser invisibles. Eskutatu ditugu, eskutatu dituzte emakume horiek, atera behar dira eta beharra dugu batez ere beste emakume askoentzako eta gazteentzako erreferenteak behar dituzte. Vamos avanzando, pero se trata de un recorrido. Aspegui somos un instrumento para un cambio social y eso pues va a llevar tiempo. Nuestras amachos, nuestras amonas han luchado mucho en su vida por hacerse ver, por hacerse notar. Les han quizá retenido mucho más en su lucha, pero silenciosamente lo han hecho. Entonces a nosotras nos han marcado el camino. Badazela emakumik lanean ja, leku askotan, pentsaten dadan baino leku gexauatan, lan ederra egiten, baina kaso batzutan emakume horiei faltaten gako indar hori esateko ni aurreanu. Al final es cogiendo puestos de responsabilidad, siempre que me pedían realizar algún proyecto o involucrarme en diferentes tareas retadoras, pues decía que sí. Los premios Aspegui ha sido el gran sueño de mi vida. Pensé, el día que pueda obtener para Aspegui el tener los premios a las mujeres empresarias como tienen los otros territorios históricos, ese día estará cumplido mi cometido. Su reto es que no hacer falta en el futuro, que les premien más visibilidad para seguir avanzando en que más mujeres se animen a decir sí a gestionar y coger puestos de responsabilidad. En Aspegui supuso un auténtico hito el cambiar el espacio, el ir de Catalina a venirnos aquí, a Deusto, a Innogune,
con todo un entorno de emprendedores. Estos ya 20 años de historia hemos pasado de ser 6 mujeres las que iniciaron la actividad a llegar a ser más de 650 asociadas. Gracias a todas ellas estamos hoy donde estamos.